¿Qué estamos estudiando ahora? Estamos estudiando el Evangelio de San Marcos. Ya estudiamos el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, todos los libros de la Biblia y los Evangelios. Ahora en esta tercera etapa de nuestro estudio estamos profundizando más en las Escrituras. Y el primer libro que tenemos que profundizar, más que todos los 73 libros de la Biblia, es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el corazón de la Biblia, es el centro de la Biblia, y porque el Evangelio nos relata la vida, el ministerio, la enseñanza y el sacrificio de Jesús, que es el centro de nuestra historia de la salvación. Así que, pues por donde tenemos que comenzar primero es por los Evangelios. ¿Y cuántos Evangelios son? 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces ahorita estamos repasando el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué? Porque en la Biblia viene como el segundo Evangelio, pero históricamente fue el primer Evangelio que se escribió. Entonces es el Evangelio más cortito y por eso entramos a este Evangelio para que nos presente a Jesús, ¿verdad? Para que más prontito podamos adentrarnos en el conocimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Bien, estamos ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. ¿Cuántos capítulos son? Son 16. Para los que traen su Biblia, yo les pediría un pequeño ejercicio. Vean el Evangelio, dónde empieza y dónde termina. Aquí está. Y les puedo enseñar mi Biblia. ¿Qué ven ahí? Parece casi una hoja. ¿Se fijan? Es muy cortito. Es muy cortito. Fíjense, antes de entrar a este capítulo, quiero explicarles algunas cosas. Vamos a ver en este capítulo 5 temas. Entrada mesiánica en Jerusalén. ¿Quién entró? Jesús entró a Jerusalén. Segundo, la higuera estéril. Tercer tema, Jesús purifica el templo. Cuarto tema, fe, oración y perdón. Y quinto tema, controversia sobre la autoridad de Jesús. Fíjense que nos ayuda esto, porque de repente dice, yo quisiera saber un poquito de la oración y el perdón. Me voy a acordar que en el capítulo 11 de San Marcos, ahí viene esto. Y la enseñanza de la higuera estéril, cuando lleguemos ahí, van a decir, aquí, ¿dónde encuentro eso? En Marcos 11. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer tema, la entrada mesiánica en Jerusalén. Después de eso voy a explicar algunos puntos importantes para que entendamos la importancia de este primer tema. Entrada mesiánica a Jerusalén. Ahí vemos a Jesús en un burrito entrando a Jerusalén. Y esto la Iglesia Católica lo celebra el día el día domingo de Ramos. Y llevamos nuestros ramos, ¿verdad? ¿Y qué gritamos? Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y eso, en cada misa, para los que van a misa entre semana o todos los días o el domingo, en cada misa se dice eso. ¿En qué parte de la misa? En el santo. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Qué más? Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿verdad? A veces también cuando ya la misa quieren que sea cortita, están los que cantan y se omiten esa parte nada más
nada más dice la primera parte, ¿verdad? Pero el santo litúrgico incluye esta declaración, proclamación de la santidad de Dios, 3 veces santo. 3 veces santo en la Biblia significa santísimo. Cuando una cosa se es 3 veces, es que es santísimo, ¿sí? Santo, 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 santísimo. Muy bien. Entonces vamos al texto directamente. Vayan viendo en su Biblia porque las versiones pueden cambiar. Esta entrada mesiánica viene del versículo 1 al 11, ¿de acuerdo? Cuando se aproximaban a Jerusalén, ¿quién? Jesús y sus apóstoles. Ahora ya no eran todos los discípulos, eran 72 discípulos, pero para llegar a Jerusalén solamente llegó con los 12, los apóstoles. Cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los olivos, envía a 2 de sus discípulos diciéndoles: id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita, y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera, en la calle, y lo desataron, así que no tuvieron que andar buscando el domicilio, estaba allá afuera, ¿verdad? Algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le contestaron según les había dicho Jesús, y les dejaron. Traen el pollino ante Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! ¿Cómo gritaban? ¿Así gritaban? No sé. ¡Hosana! Sí, de modo emocionado. ¡Hosana! Pero ¿por qué les causaba tanta emoción? Ahorita vamos a entender por qué les causaba tanta emoción. Cuando algo te causa mucha emoción, no gritas gol. ¿A qué no? ¡Gol! ¡Gol! O gritas como loco casi, ¿verdad? Entonces, dice: y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Es decir, se regresó. ¿Ya? Bueno, vamos a ver algunos pequeños apuntes. Significados. Fíjense que para entender bien un libro o una película, una historia, si quieres tú entenderla, conviene tener una vista panorámica de todo eso. Entonces, primero, el mensaje de San Marcos. Cuando yo leo San Marcos, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere decir? Bueno, hay 2 cosas que me quiere decir San Marcos. Fíjense. Este mensaje lo podemos dividir en 2 grandes partes para que puedan entenderlo. Tiene 16 capítulos. La primera parte es del capítulo 1 al 8 y la segunda parte del 8 al 16. Quiere decir que en la primera y segunda parte se unen en el capítulo 8. Eso se llama vínculo. Un pequeño párrafo de la escritura, del evangelio, que une la primera parte con la segunda parte. La primera parte, el mensaje que nos quiere transmitir San Marcos es: ¿quién es Jesús? Entonces nos está hablando de la identidad de este hombre, nacido en Belén, criado en Nazaret, hijo de un carpintero y de una mujer llamada María, que en el río Jordán lo bautizan y empieza a proclamar el reino de Dios. ¿Quién es
¿quién es este? ¿Quién es este que hasta los demonios le obedecen? ¿Quién es este que la gente se admira? ¿Quién es este que hasta los vientos se calman? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es este? Pues sí, Jesús, pero había otros también que se llamaban Jesús, y había Juan, Pedro. ¿Quién es este? Es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ¿se acuerdan ustedes que cuando Jesús hacía un milagro o una manifestación poderosa y querían decir que lo que él había hecho, les decía, no digan nada? Eso se llama secreto mesiánico, secreto de su identidad. No digan ahorita quién es él. En algún pasaje por ahí a uno le permitió ir a proclamar lo que él había hecho, pero era fuera de Jerusalén, fuera de Israel, perdón, en otras tierras que no eran las tierras de Israel. ¿Se acuerdan de por allá un endemoniado que estaba en otro lugar? Bueno, entonces, ¿quién es Jesús? Pues Jesús, ahí les voy a dar una pequeña repasada. Jesús es el Señor, es el Rey sobre los demonios. ¿Se acuerdan? Que llegaba a una sinagoga y gritaban los demonios. Nos vienes a atormentar, Jesús. Él es el Señor. Tiene autoridad sobre los demonios, pero también tiene autoridad, es el Señor. Señor significa Rey, que tiene autoridad sobre la enfermedad. No hay ninguna enfermedad que Él no pueda doblegar. Es más, hasta regañaba la enfermedad. ¿Ustedes han regañado a la enfermedad? Esa es una oración, la oración de regañar a la enfermedad. Se llama reprensión. ¿Dónde hizo Jesús esa oración? Porque nosotros podemos decir, Señor, ay, cúrame, está bien, sáname, cúrame. Pero Jesús también oraba así, cura, sana. Pero ¿en qué momento Él reprendió la enfermedad? ¿Se acuerdan? Cuando fue a visitar a Pedro a su casa y resulta que su suegra estaba enferma. Y dice que Jesús llegó y reprendió a la enfermedad. Cuando tú reprendes, atienden a algún perrito que de repente no quieren que se suba a la sala, que la acaban de limpiar y lo reprenden. ¿Qué le dicen? Bájate de ahí. Pues lo reprenden, pero le dicen, ¿verdad? Bájate, sálgase de ahí, ¿verdad? Entonces así, Jesús reprendió la enfermedad. Sálgase de ahí. La reprendió. ¿Qué hace usted aquí en esta enfermedad? Y se fue la enfermedad. La enfermedad, se fue la enfermedad. Bueno, estoy diciendo algo gracioso ahí, pero se fue la enfermedad, ¿verdad? Bueno, la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza, estaba las olas, el viento y estaba la barca así moviéndose, Jesús alto, su autoridad sobre la naturaleza. También a un pan, dijo, pues no alcanza pan, conviértete en 1000, ¿verdad? Milagros. Bueno, les podemos contar mucho porque ya lo vimos, ¿verdad? Los milagros de darle vista al ciego, oído al sordo, en fin. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Varias veces se repite esa pregunta. ¿Y quién es este? Que hasta el viento y el mar obedecen. Bueno, ese vínculo que ven ustedes ahí de amarillito, dice Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30. ¿Qué creen que se trata de eso? Porque no vamos a buscarlo ahorita en la Biblia porque ya saben. Es aquel momento cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces ese que tiene reinado sobre el mal, los demonios, la enfermedad, ese es el Cristo, es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios. Entonces ya se reveló su identidad. Y viene la segunda parte del Evangelio. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer? Ya, ¿qué va a hacer? Entonces dijeron, ¡ay, qué emoción! Dice, pues cuando venga el Mesías nos va a liberar, va a acabar con los imperios que dominan, en este caso los romanos. No, hombre, los romanos, hasta el soplo de su boca, ¡pum!, van a caer los soldados, y cuántas cosas no se imaginaban, ¿verdad? Pero Jesús dice,
Fíjense que el Hijo del Hombre va a padecer, va a sufrir. Y empezó a anunciar su sufrimiento, su pasión. ¿Cuántas veces lo anunció? 3 veces. ¿Y ellos entendían? No entendían, ¿verdad? Entonces, ¿qué vino a hacer? Vino a morir para salvarnos. Eso es lo que vino a hacer. Y ese, el tema de toda esta segunda parte, del 8 al 16, es la misión de Cristo. ¿Ya se entendió entonces ahora sí el Evangelio? ¿Cómo es más fácil entenderlo así? Y vemos que en la primera parte Jesús se manifiesta como Señor de todo lo que estuve mencionando, ¿verdad? Pero en la segunda parte también se manifiesta como Señor. Primero llega a Jerusalén, se manifiesta como Señor, como dueño, como Rey del templo. Oiga, ¿qué me están haciendo aquí? Vendiendo, aquí no se debe, fuera. Eso solamente quien los puede echar fuera, alguien de su... Estás en tu casa, tú eres el dueño, puedes echar a alguien que no está ahí fuera, a la cucaracha, no fuera, lo que sea, ¿verdad? Lo que no es de ahí, fuera. Entonces Jesús, Él es el dueño, es el Señor del sábado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, echa fuera, esto es mío, es mi propiedad. Es el Señor del templo, un tema muy importante en la Biblia, el templo, Jerusalén. Y es el Señor también de la muerte. Viene a manifestar que Él está por encima de la muerte, es el Rey, es el Señor. Se entrega a sí mismo, muere y resucita y tiene dominio sobre la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? La muerte ha sido vencida en la cruz, ¿verdad? ¿Ven qué bonito? Entonces ahí vemos a Jesús. Ahora, otra cosa. Vamos acá. La estructura de este evangelio. Esto también nos ayuda para entender. Pues se las voy a poner bien facilita, como una obra de teatro, a la que ustedes han ido a los teatros, ¿verdad? De repente, primera escena, segunda escena, tercera escena. Se los voy a platicar en 3 escenas. La primera escena, vamos a ver a Jesús en Galilea. En Galilea. Allí hizo la mayoría de sus milagros. ¿Dónde convirtió el agua en vino? En Caná de Galilea. La mayoría de sus milagros fueron en Galilea. Jesús está en Galilea. Primera escena, se cierra el telón. Se cambian de vestuario. Segunda escena, Jesús caminando. ¿A dónde va caminando? De Galilea, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Se acuerdan? Dice, tengo que ir a Jerusalén. Mire, por aquí anoté unas citas bíblicas, muy rápido. Dice, Marcos 10:32, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Marcos 10:33, Jesús dice, mirad que subimos a Jerusalén. Marcos 11:1, cuando se aproximaban a Jerusalén. Y Marcos 11:11, y entró Jesús en Jerusalén. Es lo que hemos oído. ¿Se fijan cómo una segunda escena entonces es el camino de Jesús? Caminando Jesús de Galilea a Jerusalén. Y la tercera escena, antes de que se termine la obra, que es Jesús en Jerusalén. Entonces todo lo que vamos a ver ahorita es esta tercera escena. Jesús en Jerusalén. ¿Ya? ¿Ven? Ahora, vamos a entender, para poder asimilar la palabra de Dios. Jerusalén. Vean ahí. Cuando se aproximaban a Jerusalén, dice el versículo 1, ¿verdad? ¿Sí? Y el versículo 11, y entró en Jerusalén. Bueno, entonces quiero hablarles de Jerusalén. ¿Han oído hablar de Jerusalén? ¿Se acuerdan que la clase pasada les hablé de Jericó?
la ciudad más antigua en la historia de la humanidad, Jericó. Y una ciudad que siempre ha sido habitada, nunca ha quedado desolada, siempre habitada, Jericó. Bueno, hoy les voy a hablar de otra ciudad, Jerusalén. Por eso empecé este canto hoy, qué alegría cuando me dije, pero así con alegría, me faltó como que lo sentí un poco despacito, pero es un canto de júbilo, así como marcha. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es un canto de una marcha, ¿verdad? Porque de allá suben las tribus, ¿me entienden? Es un canto así muy solemne, muy bonito. Por eso empezamos con ese canto. Pues Jerusalén, esa ciudad fue fundada como 4 o 5 siglos antes de Cristo. Existía ya esa ciudad. Y en el año 3000 antes de Cristo la fundaron, ya así como ciudad, los jebuseos. Entonces tenemos que regresarnos a la Biblia. ¿Y quiénes son los jebuseos? Los jebuseos es una tribu descendiente de un hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos. Tengo que regresarme al estudio del Antiguo Testamento, cuando estudiamos Génesis. Noé tuvo 3 hijos que se llamaron, no les voy a poner estrellitas porque no se van a acordar. ¿Sí se acuerdan, no? Sem, Cam y Jafet. Uno de estos hijos, en una ocasión, Noé, pues probó ahí un vinito y le empezó a gustar y se emborrachó y quedó desnudo. Y uno de estos hijos lo vio desnudo y fue y le dijo a los hermanos, vengan, vamos a reírnos miren, nuestro papá está desnudo, a burlarse de él. Y entonces cuando ya Noé recapacitó, entró así, lo maldijo. Al ratito, en la otra lección voy a hablarles de eso, de las maldiciones que a veces salen de nuestras bocas. Pues bueno, estos jebuseos fueron enemigos de los israelitas. Siempre andaban buscando atacarlos, acabar con ellos. Entonces los jebuseos fundaron esta ciudad. Entonces, eso fue cuando los israelitas vivían en Egipto, caminaron hasta Caná, la tierra de Palestina, la tierra de Israel. Llegaron los israelitas ahí y atacaron. La primera ciudad que atacaron para conquistar fue Jericó. ¿Se acuerdan que les platiqué? Con un grito de guerra y una oración conquistaron Jericó. Pero conquistaron varias ciudades, pero Jerusalén no la conquistaron. ¿Quién fue el líder que encauzó la conquista de la tierra prometida? El sucesor de Moisés, llamado Josué. Y luego vinieron varios personajes. No les voy a platicar todos los personajes porque sería muy larga la historia, pero llegó un tiempo en que los israelitas solamente tenían su guía, su maestro, su rey, a Dios. Pero entonces ellos veían que los demás pueblos tenían reyes y le dijeron al profeta, pues queremos tener un rey como los demás. Entonces, ¿se acuerdan a qué profeta fue ese? Al profeta Samuel. Y entonces el profeta Samuel les escogió un rey que se llamó Saúl, que no obedeció a Dios y Dios lo descartó. Y luego vino un segundo rey, que era un pastorcillo, allá andaba en las praderas, tenía muchos hermanos y todos apuestos, pero él, pues, jovencito, que cuidaba las ovejas, llamado David. Miren qué buenos son para la Biblia, ¿eh? David, el rey David. Pues el rey David fue un gran conquistador y él conquistó esa ciudad que dominaban los jebuseos. Y vino David y sometió a los jebuseos, conquistó la ciudad y dijo, esta ciudad, porque esa ciudad fue construida en una montañita para que si vienen los enemigos, pues les cueste subir y agarrarlos de bajadita con piedras y con lanzas, ¿verdad? ¿Sí? Así que, ¿qué pasó? Y les avientó una piedrota de bajadita, estaba rodando. Entonces ahí estaba esa ciudad y dijo David, esta ciudad me conviene.
esta ciudad me conviene. Entonces, aquí voy a ser la capital de Israel. Allá suben las tribus de Jacob, de Israel. Jacob es Israel, ¿verdad? Y entonces de ella están los tribunales de justicia, es decir, todo lo que se hacía, la justicia se controlaba desde Jerusalén. Así que ahí estaba todo. Ahí estaba Palacio Nacional, bueno, no, ¿verdad? Estaba todo eso donde se controlaba todo, ¿de acuerdo? Desde ahí. Y entonces, amurallada, y reconstruyeron las murallas, y pues ahí David puso su palacio también. Jerusalén, ya ven que la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento. Así que ustedes saben hebreo. Yo sé que saben hebreo. Algunos de aquí sí saben, ¿o no? Y hemos aprendido varias palabras, ¿verdad? ¿Qué palabras han aprendido en hebreo? Shalom, ¿qué significa? La paz. Shalom Alejem, la paz es con ustedes. ¿Cuál otras saben? Antes del Evangelio, ¿hablan en hebreo ustedes? Antes de que se lea el Evangelio, ¿hablan en hebreo? Aleluya, aleluya. ¿Sí dicen o no dicen? El aleluya es una palabra hebrea que significa alabado sea Dios, Yahvé. Alabado sea Yahvé, aleluya. ¿Sí o no? Bueno, no es clase de hebreo, pero sí se saben varias. Bueno, Jerusalén significa ciudad de paz. Eso significa Jerusalén, ciudad de paz. Pero lo que menos tenía esta ciudad era paz. Mire, cuna de 3 grandes religiones. ¿Cuáles son esas religiones? Sí, el judaísmo, ¿verdad? El cristianismo y los musulmanes, ¿verdad? Entonces, y esa ciudad, dice aquí, que ha sido 12 veces destruida. Que llegó un terremoto y ¡pum!, se acabó la ciudad. ¿Ustedes conocen a alguien que destruyó esa ciudad en la Biblia? Porque eso lo estudiamos en el Antiguo Testamento. Un hombre que se llama Nabucodonosor, así saben, ven, vino, ¡pum!, destruyó la ciudad, acabó con todo, el templo, y tumbó todo, ¿verdad? 12 veces destruida. ¿Quién fue el último que la destruyó? No, Sansón, no, pero sí, Sansón tumbó ahí unas cosas, pero eso fue después de Cristo. Hasta Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, el templo va a ser destruido. Fueron los romanos, vinieron y destruyeron Jerusalén, el templo, todo, destruyeron. No quedó nada. Bueno, quedó un pedacito de una pared que se llama Muro de las Lamentaciones o Muro Occidental, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces sitiada? 20 veces sitiada. ¿Y cuántas veces capturada? 50 veces. Entonces, y ahorita, allí existen en la actualidad las 3 religiones. Es que todo el mundo pelea Jerusalén. Parece que ahí es como cuna de guerras, de pleitos. Y significa ciudad de paz. Ciudad de paz, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, así es esto. Jerusalén, en el año 1000 antes de Cristo, siendo rey, el rey David, conquistó Jerusalén y la hizo su capital. Pero fíjense que antes no se peleaban eso, sino a partir de que los judíos se apoderan de Jerusalén, empiezan los pleitos. Todos quieren lo que los judíos tenían.
y entonces Jerusalén se convirtió en el centro de la vida religiosa y política de esta nación judía, de esta nación israelita. Ahí estaban los tribunales de justicia y lo que cantamos en el canto, qué alegría cuando me dijeron. Si un judío nace en otro lugar del mundo, no puede morirse sin ir a Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Por qué? Jerusalén les dije que estaba asentada en un monte, ¿verdad? No en una explanada, sino en un monte. Ese monte, ¿cómo se llama? El monte Sión. ¿Han oído esa palabra? El monte Sión. Fíjense, el Salmo, esto lo tengo aquí, lo apunté, Salmo 132, versículo 13 en adelante, para los que quieran tomar nota, y los que no, pues van a YouTube y repasan. Dice, el Señor ha escogido el monte Sión. El Señor Dios Todopoderoso escogió el monte Sión. Lo ha elegido para vivir allí. ¡Qué privilegio! Que Dios diga, yo aquí quiero vivir. Acá. Entonces, en la Biblia, decir voy al monte Sión es lo mismo que decir voy a Jerusalén. Lo usan como sinónimo. Entonces, cuando digan vamos al monte Sión, es decir vamos a Jerusalén. O vamos a Jerusalén, vamos al monte Sión. Dice, lo ha escogido para vivir allí. Y habla el Señor y dice, este es el monte donde siempre quiero estar. En él viviré porque así me agradó. Bendeciré mucho sus alimentos y saciaré el hambre de sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y haré que griten de alegría los que le son fieles. Ahí haré que renazca el poder de David. Yo he preparado una lámpara para el rey que he escogido. A sus enemigos los llenaré de vergüenza, pero a él los cubriré de esplendor. ¿Cuánto significado hay en Jerusalén? Fíjense. ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén. De ahí vendrá la salvación, ¿verdad? Dice el salmo que le leí, a sus enemigos los llenaré de vergüenza, pero a él lo cubriré de esplendor. San Pablo en Romanos 11:26 dice, todo Israel será salvo, como dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador. Bueno, es todo un tema esto de Sión. Qué importante entonces, qué importante que Jesús va. ¿Cómo empezó el texto? Acuérdense, fíjense qué bonito. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé, al pie del monte de los olivos. Ok, vamos a ver qué otra cosa para entender. Entonces, en este pasaje, ¿qué sucedió en este pasaje? El cumplimiento de la profecía de Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 10. Aquí hay que buscar Zacarías. Zacarías es en el Antiguo Testamento. Los profetas menores. Ya casi al final del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento se llama Malaquías. ¿Sí? Malaquías. Y antes de Malaquías viene el libro profético de Zacarías. En el capítulo 9, versículo 9 al 10, esta Biblia me gusta, pero están muy delgaditas las hojas y necesito ese cerita para contar el billete. Dice 9. Verso 9. Danza de alegría, hermosa Sión. Grita de júbilo, ciudad de Jerusalén. Fíjense cómo lo relaciona. Porque tu rey llega a ti. Es justo y victorioso. Esta era una profecía mesiánica.
justo y victorioso, pero humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Aniquilaré los cerros de guerra de Efraín, los carros de guerra de Efraín y la caballería de Jerusalén. Los arcos de guerra serán rotos y él anunciará la paz a las naciones. Su gobierno se extenderá de un mar a otro, desde el Éufrates hasta los confines de la tierra. Viene tu rey montado en un burrito. Entonces, dice uno, esto significa humildad, ¿verdad? Pero el burrito en la antigüedad era usado cuando iban a coronar un rey también. Vemos ahí la cita, ya no las voy a leer. En Primera de Reyes capítulo 1 viene la historia de cuando David le cede el trono a su hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de David, que fue el tercer rey de Israel? Salomón, a ver que sí saben. Salomón. Shalom, ¿qué significa? Mon, rey de paz, ¿verdad? Bueno, entonces, y David le dice que a su hijo lo suban en una mula y lo lleven los profetas para que lo unjan como el siguiente rey. Y hay otro rey también, en Segunda de Reyes capítulo 9, que es hijo de otro rey también importante, y también lo suben en un burrito para coronarlo rey. Entonces, son símbolos proféticos. Entonces Jesús, cuando llega a Jerusalén, está cumpliendo una profecía. Está cumpliendo una profecía. Y entonces la gente empiezan todos a gritarle, ¡Hosana! Es que, dice, ¿es el Mesías o es el Salvador? ¿Quién será? Pues yo no sé, pero pues ya todos están gritando, yo estoy bien emocionado también, ¿verdad? No sabían todavía, pues los discípulos tampoco tenían toda la revelación, pero en lo poquito que tenían, hizo esa entrada triunfal. A lo mejor mucha gente no le dio suficiente importancia, pero los que estaban ahí, pues sí. Y gritaron, Hosana. Hosana es otra palabra hebrea que hoy se van a aprender, porque ya se están aprendiendo varias, ¿verdad? Hosana. Hosana, palabra hebrea. Sí, la dicen todo, cada vez que van a misa. Hosana en las alturas, o no. ¿Qué será eso? Palabra hebrea que significa sálvanos. Señor, danos la salvación. Danos prosperidad. ¿Quieres decirle en hebreo al Señor, Señor, prospérame, dame éxito en mis empresas? Hosana. Una palabrita, todo el significado. Mire bien esto en el Salmo 118, verso 25. Salmo 118, verso 25. Este dice, Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. ¿Cuántos de aquí quieren salvación? ¿Cuántos de aquí quieren prosperidad? ¿Cuántos de aquí quieren éxito? Esto que estamos leyendo aquí en español, en hebreo se dice con una palabrita, Hosana. Y luego después el siguiente versículo dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. Dios el Señor nos ilumina. Qué bonito, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos a entender más. Ahorita lo del pollino, vamos a entender otras cositas. Ahí está Jesús, va en el burrito, va. Se aproxima a Jerusalén, cerca de Betfagé y Betania. Eran unas aldeas muy pequeñitas que se encontraban a 2-3 kilómetros de Jerusalén. Entonces, llegaba ahí, Jesús llegaba mucho a Betania. Era un lugar que antes de llegar a Jerusalén siempre procuraba llegar allí a Betania a saludar a sus amigos. Tenía 3 amigos muy buenos.
Marta, María y Lázaro, amigos de Jesús, llegaba entonces ahí. Y luego, ¿se acuerdan que Jesús entonces fue a Jerusalén y luego regresó, verdad? ¿Cuánto duró en Jerusalén? Iba y venía. Sí, el mismo día. Dice, vayan al pueblo y van a encontrar un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Jesús se podía subir a cualquier pollino, o cualquier caballo, o camello, no importaba. Pero este tenía una particularidad, nunca había sido montado. Fíjense que el judío tiene una costumbre de que lo que no ha sido tocado por mano humana es algo sagrado, solamente consagrado a Dios. Pues más un signo de que este burrito iba a cumplir una misión especial. Oiga, y hablando de burritos, sin que nadie se sienta ofendido, hablando de burritos, nosotros debemos ser como el burrito para servir a Dios. Para servir a Dios debemos ser puros, ¿verdad? Debemos tratar de llevar una vida humilde, sencilla, que esa es la verdadera purificación. Pero para poder servir a Jesús, tenemos que estar libres. Por eso el burrito a veces nos representa, porque ¿andaba suelto o estaba atado? Estaba atado, entonces había que desatarlo para que viniera con Jesús. Nosotros a veces no servimos a Jesús porque nos encontramos atados. ¿A qué te encuentras atado? ¿Por qué a veces no sirves a Jesús? Estoy atado al pecado, pero a veces estás atado a otras cosas. ¿Estás atado? A la comodidad, al egoísmo, a la flojera y a veces al trabajo también. Pues no, tengo mucho trabajo y haces del trabajo a veces tu Dios y te sientes atado. No que sea malo trabajar, no, es bueno, pero a veces nos dejamos atar por muchas cosas. Entonces así no podemos servir a Jesús. Tenemos que permitir que el Señor nos desate, ¿verdad? Y lo que dice, decir el Señor lo necesita. Así también el Señor nos dice a nosotros, el Señor te necesita, me necesita a mí. Oiga, y luego el burrito dice que el Señor dice, y lo devolveré enseguida. Si lo regresó enseguida, pues llegó a Jerusalén, Dios se regresó y lo regresó, no se quedó con él, ¿verdad? Y llegó el burrito bien contento allá con toda la manada de burros y todo. No, hombre, no, ¿qué les cuento? Este fue un día extraordinario. La gente me aclamaba, me hacía, y hasta me pusieron unas ahí alfombras y yo andaba ahí y toda la gente me aplaudía y gritaba de emoción. ¿Sí? Pues no, porque el burrito podía haber ido otro día y nadie le hubiera hecho caso. Era porque Jesús iba ahí arriba. Entonces cuando tú sirves al Señor y la gente te aplaude, dile, no, ¿por qué me vas a aplaudir? ¿Me explico? Pues digo, ya, no aplaudan, porque yo no aplauden, ¿verdad? Si tú lo hiciste bien es porque llevas al Señor, ¿verdad? Eres al Señor, tú vas representando al Señor, ¿de acuerdo? Entonces, hay un sacerdote que en paz descanse, quien he admirado mucho, Emiliano Tardif, hizo esta comparación. Él dice que llegaban muchas gente a las misas, hacía oración y tenía un don muy, muy hermoso de curación. Mucha gente se curaba y querían, el Padre, y el Padre, y el Padre. A veces así pasa también ahora, así, exaltamos no, está bien, el sacerdote es representante de Cristo, está bien, pero a veces a un líder o a un dirigente o hasta político, hoy hablamos así como lo exaltamos. A los adultos. Sí, y no es por ahí. Entonces el padre Tardí dijo, oiga, yo soy como el burrito que lleva a Jesús. ¿A poco le van a estar aplaudiendo al burrito? Apláudale a Jesús. A Él, dígale aleluya, a Él alábelo, ¿verdad? Gracias, Señor, por esto que has hecho. ¿Sí? Bueno,
Entonces, fíjense, y dice, el Señor lo necesita. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús mismo dijo, el Señor. Él mismo se autonombró el Señor y lo devolverá enseguida. Entonces lo encontraron, lo desataron y como Jesús ya tenía todo acomodado, no fue de improviso, nada más ya tenía todo bien planeado, y echaron encima sus mantos, se sentó sobre él. Esto es, habla de la dignidad de un rey. En el Antiguo Testamento le ponían también un mantos a las mulas o los burritos donde al que iban a proclamar rey. Pero dice, extendieron sus mantos por el camino. Esos mantos significa ofrecimiento de la vida. Te ofrezco lo que tengo, Jesús. Y las ramas significan reconocimiento de tu grandeza, de tu dignidad, de lo que tú eres. Eso significa. Entonces, cuando pues nosotros nos acercamos al Señor, hay que presentarle nuestros mantos, lo que somos, lo que tenemos, nuestra vida, Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que quieras, obra en mí tu voluntad. Ese es rendirle al Señor tus mantos. En el Apocalipsis dirá, rendirle tus coronas. Hay que rendir, reconocer a Jesús como el Señor. Y entró en Jerusalén en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Entró, observó, no llegó luego, todos fuera, dijo, voy a observar aquí. ¿Y qué fue lo que observó? ¿Qué observó? ¿Qué vio Jesús ahí? Que todos estaban vendiendo, que esto era un mercado, y pasaban por ahí cargando sus cosas de un lado para otro, era una vendimia. ¿Por qué? ¿Por qué había toda esa vendimia ahí? Porque el Antiguo Testamento dice que el templo es una casa de oración, pero ya lo que iban, a lo menos que iban era orar, iban a hacer negocio, iban a platicar con la comadre y con el compadre, a pasársela bien allá hasta la gente, a ver que el burullo, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Y por qué había mesas de monedas? Porque ahí en el templo solamente se podían usar la moneda del templo, una moneda judía, pero la gente que vivía en otros lados utilizaba otras monedas, como aquella moneda que una vez Jesús les dijo, a ver, préstame una moneda, ¿y de quién es este rostro? Del César. Había otras monedas que eran monedas paganas, romanas, ¿verdad? Entonces no podían hacer cambios con monedas extranjeras. Como si tú vas a Estados Unidos y quieres pagar con pesos, sacas 10 pesos. Pues, ¿qué? ¿Me entiendes? Tienes que cambiarlo primero, vas a la casa de cambio, ¿verdad? Para poder comprar allá. Entonces ahí las casas de cambio, ¿para qué las ponen afuera? Pues ahí mismo en el templo, pongan todo, ¿verdad? Ahí, en el templo, todas las casas de cambio, cambiaban las monedas. Y como el templo es para ofrecer sacrificios a Dios, pero eran sacrificios de derramamiento de sangre y traían corderos y toros y vacas, pues desde lejos, ¿cómo ibas a andar cargando con tu becerro y todo? No, pues luego además los judíos tenían que examinar que el animal fuera perfecto. Entonces si tú traías tu propio borreguito, lo empezaron a decir, no, este tiene un defecto. ¿Por qué? ¿Para qué comprarse el de ahí? Porque los de ahí ya están verificados. Están santificados. Ya, sí. Y entonces eso fue lo que pasaba en todo el mundo. Los pobres, pues los pobres no podían comprar un becerro o un cordero. ¿Qué compraban ellos? Pues una paloma, ¿verdad? Pero pues se las daban bien caras. Todos se les daban caro porque pues ¿qué podían hacer si ya habían caminado 15 cuántos kilómetros para llegar al templo y ofrecer? ¿Se acuerdan quién ofreció una paloma cuando fueron a Jesús? ¿Se acuerdan? Llevaron a tórtolas, ¿verdad? Y pues seguro que las compraron, porque si las llevaban de otro lado le encontraban defecto. Entonces Jesús todo eso le indignó, pero dijo, ya se está haciendo noche, mejor mañana vengo. Y regresó al otro día, y regresó como el Señor, esta es mi casa, ¿verdad?
¿Y quiénes se sintieron aludidos? Bueno, eso de la purificación, lo vamos a ver en otro momento. ¿Qué horas son? A ver, ¿qué tengo? Bueno, aquí terminamos. No avanzamos casi nada. ¿Aprendimos algo? Sí aprendimos. Ya vamos entendiendo entonces, ¿verdad? Pues entonces vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque viniste a cumplir esta gran misión de dar tu vida por nosotros. Todo lo que tuviste que hacer. Nosotros también, Señor, queremos recibirte con alegría en nuestras vidas, así como aquellos niños, aquellos hombres y mujeres que te escoltaron y te recibieron, Señor, con amor, con alegría cuando tú llegaste a tu casa. Señor, pero tu palabra dice que nuestro cuerpo también es tu casa, nuestro corazón es tu casa. Tú quieres venir a cada uno de nosotros. Queremos, Señor, recibirte con alegría, recibirte con mucho amor, decirte, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, entra Jesús en mi vida, entra en mi ser con tu presencia, con tu gracia, con tu esplendor, con tu majestad. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas por siempre. Queremos ser, Señor, como Sión, esa casa, ese lugar que tú has escogido, que tú has elegido para vivir. Haz de nuestra alma una Sión espiritual, donde tú mores, donde tu presencia resida. Queremos ser gratos delante de ti. Señor, hay cosas en nuestra vida que impiden que tú reines plenamente en cada uno de nosotros. Señor, libérame del egoísmo, libérame de la vanidad, del buscar el aplauso humano, de buscar la gloria humana. Ayúdame, Señor, a buscar sobre todas las cosas tu gloria, que mi vida te glorifique, Señor. Ven, Señor, a desatarme, Señor, de todo eso que me impide entregarme a ti. Desátame, Señor, libérame, transfórmame, renueva mi vida. Aleja de mí, Señor, todo sentimiento malo, todo resentimiento, toda amargura, todo aquello que me impida servirte. Ven, Señor Jesús, ven, Señor. Tú me necesitas, tú necesitas mis manos, necesitas mis pies, necesitas mi vida. Tú quieres, Señor, que sea un instrumento de tu paz para todos los que me rodean. Ven, Jesús, sánanos, libéranos. Ven, Jesús, a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi casa, ven a mi familia. Entra en mi casa, Jesús, como el Rey que eres, como el Señor, como el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Hosana, hosana, mi alma clama a ti. Hosana, sálvame, Señor, salva mi familia, salva mis hijas, salva mis hijos. Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos. Señor, danos prosperidad. Así como aquellos hombres se alegraron cuando tú llegaste, que yo me alegre, Señor, porque sé que tú llegas, que tú vienes y que no estamos aquí por casualidad. Tú has permitido que hoy esté aquí
para entregarme a ti. Te reconozco, Señor, como el Señor de mi vida, como el Rey de mi vida. Extiendo el manto de mi entrega a tu paso. Entrego, Señor, lo que tengo, lo que soy. Te entrego mis sueños, mis anhelos, sobre todo mi voluntad. La entrego a ti, Señor. Bendito seas. Tómame, Señor. Tómame, Señor. Tómame, Jesús. Tómame, Jesús. Tómame, Jesús. Y renuévanos de adentro, desde lo profundo de nuestro interior. Señor, a veces nos sentimos sin fuerzas en esta vida, nos sentimos como huesos secos. Danos vida con tu palabra, como lo has hecho hoy. Restáuranos, Señor. Sopla en nosotros,
Sopla en nosotros esa vida nueva, así como soplaste sobre Adán para darle espíritu, así como soplaste sobre los apóstoles desconcertados el día de tu resurrección, soplaste y les dijiste: recibid el Espíritu Santo. Oh Señor, sopla en mi vida, sopla en mi sequedad, sopla, Señor, en mi necesidad, sopla en mi enfermedad, sopla, Señor, en esta carencia, Señor, sopla sobre mí, sopla sobre mi hija, sopla sobre mis hijos, sopla sobre ellos para que te conozcan, para que tengan vida, vida nueva. Con tu sangre sánanos y sánalos a ellos, Señor. Oh, sana a ti, Señor, oh, sana, danos la salvación, Señor, danos la curación. Bendito seas. Gracias, Señor, gracias por haber ido al monte Sión a dar tu vida por cada uno de nosotros, a derramar tu sangre preciosa. Gracias, gracias, Señor, bendito seas. Ven, ven, Espíritu, ven, 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 Espíritu, ven, ven, las cosas nuevas. Señor, si tú tuviste un plan perfecto para una criaturita, para un burrito, ¿cuánto más no vas a tener un plan perfecto para nosotros, Señor? Un plan, Señor, en estas situaciones que a veces vivimos de desconcierto, donde parece que no encontramos la respuesta. Tú tienes un plan perfecto. Gracias, Señor, por ese plan. Gracias por esa voluntad perfecta en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas. Gracias. Dile al Señor: Hosana, 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 Hosana. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.